República de Colombia, Diario Oficial, martes 2 de diciembre de 2025. Hoy exploraremos una serie de decisiones que intentan, en esencia, redibujar el mapa de la Colombia rural. Veremos cómo se ajusta un mecanismo para la crisis humanitaria del pueblo guayú en La Guajira. Analizaremos el corazón de un dilema, la restitución de tierras a víctimas del conflicto, donde la justicia social choca de frente con la protección ambiental. Nos adentraremos en la creación de una gigantesca zona de reserva campesina en Tolima y finalmente veremos la consolidación de territorios ancestrales con la ampliación de 2 resguardos indígenas en el sur del país. Bueno, arranquemos por el principio que nos lleva a La Guajira. La situación allí ha sido tan grave, tan persistente, que la propia Corte Constitucional la declaró un estado de cosas inconstitucional. Lo que encontramos aquí es un decreto que le mete mano a una pieza clave: el Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas, el famoso MESEP. Sí, y es clave entender que esto no es un simple ajuste de tuercas burocrático. Es un intento de arreglar algo que estaba, fundamentalmente roto. Pensemos en el MESEP como el Comité de Vigilancia para que las ayudas y políticas destinadas al pueblo guayú realmente funcionaran. El problema, como lo detectó la Corte, es que era un tigre de papel. Un tigre de papel. ¿A qué te refieres? A que a las reuniones iban delegados que podían tomar muchas notas, pero no tenían el poder real para comprometer plata, mover maquinaria o, en definitiva, tomar decisiones que cambiaran las cosas. O sea que las reuniones eran un saludo a la bandera. Se hablaba mucho, pero no se solucionaba nada para los niños y niñas guayú en municipios como Riohacha o Uribia. Exacto. Que siguen esperando que sus derechos al agua, la comida, la salud, dejen de ser letra muerta. Precisamente. Por eso esta modificación es tan relevante. Lo que hace es exigir que quienes se sienten en esas mesas tengan poder de decisión. Busca asegurar que si va alguien de un ministerio, sea alguien con la capacidad de decir, sí, nos comprometemos a esto y aquí está el presupuesto. Ajá. Además, reorganiza todo en comités técnicos más pequeños y especializados, uno para salud, otro para agua, etc. Y en esos comités no solo está el gobierno central y local, sino que, y esto es fundamental, se garantiza la participación de las autoridades tradicionales del pueblo guayú. Claro, que tengan voz y voto. Es un reconocimiento de que el diseño anterior falló. La buena intención, no era suficiente. Se necesitaba una estructura con dientes. Entiendo. En La Guajira, el Estado está intentando redibujar el mapa del poder para que sea más efectivo. Pero, ¿qué pasa cuando el propio Estado tiene 2 mandatos? 2 mapas que chocan en ese mismo terreno. Y esto nos lleva directamente al increíble dilema de la restitución de tierras. Y esta es, sin duda, una de las encrucijadas más fascinantes y complejas de la política colombiana. Un choque de trenes, básicamente. Exacto. Un choque de trenes entre 2 leyes nacidas de muy buenas intenciones. Por un lado, tienes la Ley de Víctimas de 2011, que está diseñada para sanar las heridas del pasado y devolverle la tierra a quienes fueron despojados por la violencia. Es un mandato de justicia reparadora. Y por otro lado, tienes una ley mucho más antigua, la Ley Segunda de 1959. Una norma, digamos, visionaria que creó enormes reservas forestales para proteger el futuro, los suelos, las aguas, los bosques del país. Y el conflicto estalla cuando la tierra que se le debe devolver a una víctima está precisamente dentro de una de esas reservas. El Ministerio de Ambiente puede sustraer esa porción de tierra, o sea, sacarla de la reserva, pero solo si técnicamente se justifica. Y aquí es donde vemos 2 historias opuestas. Así es. Miremos el primer caso, el que parece de manual. En Achí, Bolívar, en un predio llamado Corcovado, el Ministerio de Ambiente aprueba la sustracción de unas 78 hectáreas. Ok. Y la decisión se basa en un estudio muy detallado del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el IGAC. A ver, pero ¿qué dice ese estudio en cristiano? Porque a veces esos informes técnicos son indescifrables. Totalmente. Y aquí los detalles son la clave. El IGAC clasifica la tierra como clase agrológica 2. ¿Y eso qué es?
Para que nos hagamos una idea, eso es como decir que es tierra de primera categoría para la agricultura. Prácticamente no tiene limitaciones. La única pega que le encuentran es una fertilidad moderada, pero eso es algo que se soluciona fácil con buenas prácticas. Básicamente el reporte técnico le está diciendo al ministerio, esta tierra nació para ser cultivada. No hay una razón ambiental de peso para mantenerla como reserva. Y por eso se aprueba la restitución. Y se aprueba. Ok, ese es el escenario ideal. La ciencia respalda la justicia social. Pero mientras leía los documentos me topé con el caso de Algeciras, en el Huila, y no pude evitar pensar que aquí es donde el sistema como que se fractura. Cuéntanos qué pasó ahí. Es exactamente la cara opuesta, y es un caso emblemático. Allí, la unidad de restitución de tierra solicita sustraer unas 40 hectáreas para 3 familias víctimas, pero la respuesta del Ministerio de Ambiente es un no rotundo. Un no. Un no. Y la razón es puramente técnica. Tiene que ver con la prevención de desastres. Aunque en esos predios ya no quedan muchos árboles, los análisis muestran que los terrenos son muy inestables. ¿Inestables en qué sentido? En el sentido de que tienen una altísima susceptibilidad a derrumbes. Por ejemplo, en uno de los predios, Villadiana, casi la mitad del terreno tiene pendientes muy abruptas. En otro, Porvenir, más del 56% tiene pendientes escarpadas. Ya veo. El argumento del ministerio es que la función de esa reserva no es solo proteger la vegetación, sino, y más importante, proteger los suelos. Evitar que un aguacero se lleve todo por delante. Liberar esas tierras para la agricultura podría poner en riesgo no solo a la familia que viva allí, sino a toda la zona. Pero un momento, aquí algo no me cierra. Si la unidad de restitución, que es parte del gobierno, dice que se debe restituir, y el Ministerio de Ambiente, también del gobierno, dice que no se puede por riesgo ambiental, ¿quién tiene la última palabra? Esa es la pregunta del millón, y la que expone la tensión. La unidad de restitución argumenta, y con mucha fuerza, que la duda siempre debería resolverse a favor de la víctima. Claro, es un derecho fundamental. Pero el ministerio responde que su decisión no es un capricho, sino que se basa en datos para proteger un bien común y prevenir una posible tragedia. No hay una fórmula mágica. Se decide caso por caso. Y aquí, pues el principio de precaución ambiental y la evidencia del riesgo pesaron más. Es que hay que ponerse en el lugar de esa familia. Después de años, quizás décadas, de esperar una reparación, les dicen que la tierra que era suya ahora es un riesgo geológico. La frustración debe ser inmensa. Sin duda, y pone sobre la mesa una realidad incómoda. A veces la reparación para una víctima no puede ser o no debería ser volver exactamente al mismo lugar. Y esto obliga al Estado a buscar otras formas de compensación, como entregar un predio equivalente en otro lugar. Lo cual, bueno, abre otra caja de Pandora de complejidades. Hemos visto cómo el Estado intenta corregir el mapa predio por predio, a veces con éxito y a veces con estos dilemas tan profundos. Pero, ¿qué pasa cuando el enfoque no es individual, sino colectivo? ¿Cómo se redibuja el mapa para toda una comunidad? Esto nos lleva a Chaparral, en Tolima. Exacto, y lo de Chaparral es de otra escala. Aquí no hablamos de 40 u 80 hectáreas. Hablamos de la constitución de una zona de reserva campesina de casi 73,000 hectáreas. Una figura que se llama Tierra, Vida y Paz. A ver, explícanos qué es una zona de reserva campesina, porque el nombre suena muy bien, pero ¿qué significa en la práctica? Pensemos en una zona de reserva campesina como el plan de ordenamiento de un barrio, pero para una inmensa zona rural. Es un pacto. La comunidad campesina, junto al Estado, se sienta a diseñar el futuro de su territorio. Dicen, ok, en esta zona vamos a proteger las fuentes de agua. En esta otra vamos a fortalecer la producción de café sostenible. Por aquí vamos a mejorar las vías. Y muy importante, vamos a asegurarnos de que la tierra no termine concentrada en pocas manos. Es un acuerdo para crecer de forma ordenada y justa, entonces. Exacto. Reconociendo el rol del campesino como cuidador del territorio. Y el contexto de Chaparral es muy diciente, ¿no? El documento narra décadas de luchas por la tierra, de haber sido uno de los epicentros del conflicto armado. O sea, crear esta figura allí es un acto con un peso simbólico enorme. Gigante. Y el corazón de todo es el Plan de Desarrollo Sostenible. No es un documento que se escriba en un escritorio en Bogotá. Es una hoja de ruta construida durante años con las organizaciones de la zona. Y aterriza los problemas. Por ejemplo, identifica que un 69% de los predios en esa zona tienen algún problema de informalidad.
Casi 7 de cada 10 familias. Casi 7 de cada 10 no tienen sus papeles en regla. El plan, pues, traza una ruta para solucionar eso. Lo que más me llamó la atención fueron los compromisos concretos que varias agencias del Estado asumieron allí mismo, en la audiencia pública. No fueron solo promesas vagas. Para nada. Y eso demuestra cómo debería funcionar. La Agencia de Desarrollo Rural dijo, nos comprometemos a cofinanciar proyectos de café y cacao. El SENA dijo, traemos nuestra estrategia campesina para formar a los jóvenes y adultos. La Unidad Solidaria se comprometió a ayudar a crear la primera cooperativa multiactiva de la zona. O sea, articular la oferta del Estado para que llegue de forma coherente. Y que responda a lo que la comunidad ha definido como sus prioridades. Es la reforma rural integral en acción. Y este modelo de ordenamiento colectivo no es solo para comunidades campesinas, ¿cierto? El Diario Oficial también trae noticias importantes para pueblos indígenas. Muy importantes. Y aunque el marco legal es distinto, la lógica de fondo es similar: asegurar territorios colectivos. Vemos 2 resoluciones que amplían resguardos indígenas. Uno en Putumayo, para el pueblo de los Pastos, llamado Piedra Sagrada La Gran Familia, y otro enorme en Guainía, el río Atapo e Inírida. Ok, pero ¿cuál es la diferencia fundamental entre ampliar un resguardo y crear una zona de reserva campesina? La diferencia es cultural y jurídica. El resguardo indígena es el reconocimiento de un derecho territorial ancestral. La tierra del resguardo tiene un carácter especial. Es inalienable, imprescriptible e inembargable. ¿Qué quiere decir eso? Significa que no se puede vender, que el derecho sobre ella no se pierde con el tiempo y que no se puede embargar. Es una protección blindada. Está pensada para garantizar la pervivencia física y cultural del pueblo indígena. La zona de reserva campesina, en cambio, es una figura de ordenamiento para la economía campesina, donde la propiedad sigue siendo en su mayoría individual, pero regulada por ese plan colectivo. Ya. Ambos buscan proteger el territorio, pero desde lógicas distintas. Desde cosmovisiones y marcos legales diferentes, sí. Entonces, si unimos todas las piezas del rompecabezas de hoy, ¿qué imagen nos queda? Vemos un Estado que desde la Guajira hasta el Amazonas está activamente intentando redibujar el mapa de la Colombia rural. Un mapa que no es solo de ríos y montañas, sino de poder, de propiedad, de planes de vida. Sin duda. Y lo que estos documentos oficiales revelan con una crudeza fascinante son las tensiones inherentes a esa tarea. El Estado se ve forzado a jugar 2 roles que a menudo entran en conflicto. Por un lado, debe ser un agente de reparación social, saldando deudas históricas con las víctimas. Y por otro, debe ser un guardián del medio ambiente, protegiendo ecosistemas para las generaciones futuras. Y el caso de Algeciras es el ejemplo perfecto de ese choque, lo que nos deja una pregunta final para la reflexión. Todas estas son herramientas complejas, zonas de reserva, sustracciones, resguardos, diseñadas para ordenar el territorio y garantizar derechos. Pero, ¿cómo se cierra la brecha entre el mapa diseñado en el papel en Bogotá y la realidad caótica del terreno? Y más importante aún, cuando la justicia para una víctima del pasado parece amenazar la seguridad ambiental del futuro, ¿puede el Estado realmente cumplir ambas misiones sin que al final una termine sacrificando a la otra?